Muy buenas noches, mi nombre es Joana Aguilar, soy estudiante del grupo de psicobiología. A continuación les voy a presentar los diagramas de causa y efecto que he realizado con respecto a la psicobiología de la ira, de la depresión, de la violencia y la agresividad, de la sexualidad. En la psicobiología del estrés, encontramos que es una amenaza de la homeostasis dentro del organismo debido a los factores emocionales, físicos y químicos generando una respuesta del estrés. Podemos observar que el hipotálamo es el centro más importante de la coordinación de la reacción al estrés. Esto es un grupo de células basadas en el cerebro, pues son las que reciben información de la percepción controlando situaciones como el miedo y la ansiedad. En él vemos varios factores de psicobiología del estrés, como lo son la respuesta del estrés ultra rápido. El estímulo del estresor ingresa a través de los receptores sensoriales, involucrando el sistema límbico. Implica la asociación de un estímulo con una respuesta afectiva. Está la respuesta del estrés rápida. Implica la liberación de endorfinas, aumentando el flujo cerebral sanguíneo, pérdida del apetito. También vemos la respuesta del estrés rápido, del estrés mediata. Implica la liberación de glucocorticoides. Existe una disminución de esteroides sexuales. Vamos a ver a continuación los signos del estrés que se manifiestan en la diarrea, el estreñimiento, la mala memoria, el dolor de cabeza, la falta de energía y concentración, problemas sexuales, cansancio, el mal humor. Podemos ver que en la psicobiología de la depresión, este es un trastorno mental causado por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza conlleva asociados al comportamiento. En él tenemos la depresión mayor, que se centra en la mayoría de los síntomas, mostrándose extremadamente apático. Conduce al asombro exagerado depresivo, llevando a un trastorno delirante de sentimiento de culpa. También vemos la depresión atípica, que se caracteriza por la reactividad del estado de ánimo, enlazados con situaciones de ansiedad y síntomas depresivos, disminución del apetito. Y está la distimia, se manifiesta en el cambio de humor y la ansiedad, la baja de autoestima. A continuación vemos en la psicobiología de la ira. La ira es una reacción emocional, ya que se produce por una activación psicobiológica, por una activación fisiológica acompañado por sentimientos de enfado. Se muestra en una desconformidad. Se trata de una reacción de supervivencia. En él vemos los tipos de iras como lo son el agresivo destructivo. En él vemos o podemos observar el agresivo destructivo, que son las personas que llevan a este punto de agresividad, pueden llegar a matar. Puede usar la violencia emocional y psicológica para manejar el control. Podemos ver que este tipo de personas tienen inseguridades en su vida, ya que no lo pueden manejar, puesto que la furia se convierte en una máscara para la debilidad. Vemos también el tipo de ira que son los berrinches templados.
En este tipo de personas tienen arrebatos de ira cuando las cosas no les salen bien. Este tipo de ira se descubre en la infancia. Estas personas suelen tener muchas dificultades para relacionarse con los demás. Está la molestia, que es el tipo de ira más común en este tipo de emoción. Está relacionada con el entorno. Este tipo de personas tienden a concentrarse siempre en las cosas negativas, pues se molestan con tanta facilidad. Y tenemos el tipo de ira justificable, que es el tipo de ira que no es saludable. Este tipo de personas observan lo que pasa a su alrededor, la cual se molestan con facilidad. Podemos observar los síntomas de la ira, que son la ansiedad, se manifiestan en el aumento de temperatura, obtienen taquicardia, su musculatura es tensa, manifiestan taquicardia, malestar estomacal, voz acelerada. Está la agresión predatoria, se relaciona por conductas de ataque motivadas. Está la agresión intermachos, que se caracteriza por una violencia física exhibida por hombres. Está la agresión intermachos, donde se caracteriza por una violencia física exhibida por hombres. La agresión inducida, esta es inducida por el miedo, se actúa de forma agresiva. La agresión territorial. Esta conducta de amenaza se muestra ante una invasión territorial. Y la agresión maternal. Este tipo de agresión se muestra cuando las hembras atacan por cuidar a sus crías. Lo manifestamos y lo observamos muy seguido en los animales, que es un ejemplo de vida. También podemos mirar que existe la agresión irritable, como que está dirigida hacia un objeto debido al estrés del agresor. Y también la agresión relacionada con el sexo también lo podemos ver en ocasiones cuando es ocasionada por los mismos estímulos que generan la respuesta sexual. Podemos mirar los síntomas de este psicobiológico, que se manifiesta en las alteraciones en el área límbica del cerebro y los lóbulos frontales y temporales. Disminución del volumen en la sustancia gris de la corteza orbitofrontal, alteraciones en el cerebro como el hipotálamo, la amígdala y el lóbulo frontal. Disminución en los niveles de serotonina. Vemos que serotonina es la sustancia que está presente en las neuronas y realiza funciones de neurotransmisores. Entonces vemos disminución en los niveles de serotonina en el sistema límbico, pues estas se asocian a conductas suicidas y agresivas. Enseguida podemos observar el modelo psicobiológico de la sexualidad. La psicología sexual se centra en estudiar sobre la sexualidad, que forma parte de la naturaleza. Se manifiesta desde los niveles biológicos hasta la complejidad del comportamiento sexual. En él podemos observar varias dimensiones como son la dimensión biológica, psicológica y social. En la biológica comprende aspectos desde el punto de vista físico y orgánico como ámbitos del deseo sexual, como lo son el deseo sexual y la respuesta sexual. En la dimensión psicológica, considera la sexualidad la forma de expresarla que involucra el deseo del comportamiento y el sentimiento mismo de su ejercicio. Y en la dimensión social es la manera de entender cómo se vive la sexualidad, teniendo un papel fundamental como lo son la familia, los amigos, la educación recibida, todo su ámbito alrededor. Podemos observar las afectaciones de este modelo se manifiestan en la salud mental y la salud sexual afectada. Esto se ve si no tenemos una vida sexual normal. La alimentación saludable es vital para mantener una buena energía. La diabetes es una enfermedad que provoca disfunción eréctil.
La hipertensión puede tener efectos secundarios en nuestra sexualidad como disminución del deseo sexual. Estos son los modelos que he realizado de los diagramas de efecto y causa. Muchísimas gracias.